Papá dijo, ya no eres nuestra hija, lo tomaron todo 3 años después. Me declararon muerta, entré a mi funeral, sonreí y dije. Estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de video de la señora Langford, nuestra antigua vecina. No había sabido de ella en años. Solo su nombre en mi pantalla trajo recuerdos que pensé que había enterrado. El mensaje era corto. Sin saludo, sin contexto, solo una línea. Lo siento mucho por tus padres. No puedo creer lo que vi hoy. Mi estómago se tensó. Toqué el video. Era una iglesia, una familiar. St. Albans, el mismo lugar donde solían llevarme para los servicios de Nochebuena cuando era pequeña. La cámara hizo zoom lentamente en dos figuras de pie en el podio. Mis padres, mi madre, vestida de encaje negro y perlas, secándose lágrimas falsas, mi padre, rígido y solemne, leyendo de un papel con manos temblorosas, detrás de ellos, un ataúd, y junto a ese ataúd estaba mi fotografía, grande, enmarcada, flores alrededor. Me quedé helada. No. La voz de mi padre resonó a través del teléfono. Siempre fue una chica problemática. Pero la amábamos. Hicimos todo lo que pudimos. Mi visión se nubló. Estaba leyendo un elogio fúnebre, mi obituario. Dejó este mundo demasiado joven. Rezamos para que su alma finalmente encuentre paz. ¿Qué? No estaba muerta. Estaba de pie en mi apartamento. Viva. Respirando. Temblando. Esto no podía ser real. Retrocedí la línea de tiempo, lo reproduje una y otra vez. Sus rostros no cambiaron. Sus voces no temblaban de dolor. Estaban calmados. Controlados. Actuando. Me aferré al borde de la encimera de la cocina. Mis manos no dejaban de temblar. ¿Qué demonios está pasando? Susurré en voz alta. ¿Por qué están haciendo esto? No había hablado con ellos en años. No desde que me cortaron, me repudiaron como si fuera una mancha en su reputación. ¿Pero realizar un funeral? ¿Declararme muerta? Cuanto más miraba, más frío se volvía. Mi madre mencionó lo trágico que fue mi accidente. No hubo ningún accidente. Mi padre habló sobre mis últimos años pasados en aislamiento. Yo estaba trabajando, viviendo, sobreviviendo. Ellos lo sabían. Tenían que saberlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaban haciendo esto? Me senté lentamente, el teléfono todavía reproduciendo. El video terminó con la cámara enfocando a los dolientes. Parientes lejanos, amigos de la familia, incluso mi profesora de piano de la infancia, todos allí. Todos vestidos de negro. Todos creyendo que yo me había ido. Muerta, y nadie había intentado contactarme. Reproduje el video otra vez solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando, pero la verdad era clara. No solo me borraron, me enterraron viva. Y en ese momento, una cosa quedó cristalina. Esto no fue un error. Fue una elección. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que creía que la familia significaba protección, lealtad. Esa ilusión se hizo añicos hace 3 años. El día en que fui expulsada de mi propia vida como basura barrida bajo una alfombra. ¿La verdad? No fui yo quien robó el dinero. Fue Elena, mi hermana menor, la hija dorada. La que no podía hacer nada mal. Ella malversó casi 80,000 pesos de la cuenta comercial de nuestra familia. Era imprudente, adicta a un estilo de vida que no podía permitirse. Cuando los números no cuadraron y los libros ardieron, nuestros padres necesitaban un chivo expiatorio, y yo era conveniente. Todavía recuerdo las palabras exactas que mi madre me siseó en la cocina. Mejor una hija arruinada que dos. Mi padre ni siquiera me miró cuando lo dijo. Nos humillaste. Ya no eres nuestra hija. A la mañana siguiente, me había ido. Sin dinero. Sin explicación a nadie. Solo silencio. Intenté llamar. Enviar mensajes. Envié cartas. Nada. Mi número estaba bloqueado. Cuando me acerqué a amigos cercanos de la familia, de repente dejaron de responder. Una por una, puertas que siempre habían estado abiertas se cerraron de golpe. Me convertí en un fantasma no solo para ellos sino para todo el mundo que una vez me había conocido. Eventualmente, hice lo que hacen las personas rotas. Me fui, me mudé al extranjero, tomé un trabajo en una cafetería, cambié mi número, aprendí a vivir en silencio. No publicaba en línea. Apenas pronunciaba mi nombre. Pero incluso entonces, en el fondo, mantuve la esperanza. Esperanza de que algún día, alguien, cualquiera llamaría. Preguntaría si estaba bien. Me diría que todo había sido un error. Ese día nunca llegó. En cambio, algo peor sucedió. El año pasado, intenté renovar mi antiguo correo electrónico, pero no funcionó. Cuando contacté con soporte, me dijeron que la cuenta había sido desactivada debido a un informe de usuario fallecido. Mi nombre había sido marcado como muerto en su sistema. Oficialmente. Digitalmente. Completamente. No solo me habían repudiado. Me borraron. No pude dormir esa noche. El video se reproducía en bucle en mi mente. Sus voces, su falso dolor.
Mi cara junto a un ataúd que nunca había visto. Mi propio funeral. Sin mí. Algo no estaba bien. Así que empecé a investigar. Primero, llamé a mi tía. Rachel, la hermana mayor de mi madre. No habíamos hablado en años, pero ella siempre solía esconderme dulces en las reuniones familiares. Contestó al segundo timbre. Hola. Tía Rachel, soy yo. Soy Maya. Silencio. Luego clic. Colgó. Llamé de nuevo, bloqueada. A continuación, probé con mis primos. Uno me envió un emoji de pulgar hacia arriba y nunca respondió de nuevo. Otro preguntó, ¿es algún tipo de broma enferma? Nadie creía que era yo excepto uno, mi primo menor, Sam, el que siempre me admiraba cuando éramos niños. Me respondió con un mensaje, vacilante, Maya, ¿realmente estás viva? Sí. Necesito saber la verdad. ¿Qué les dijeron a todos? La burbuja de escritura parpadeó durante mucho tiempo. Luego, dijeron que moriste. En un accidente automovilístico. En el extranjero. Hace 3 años. Mi estómago se hundió. Tenían toda una historia. Dijeron que sucedió mientras viajabas. Que era demasiado tarde para traerte a casa. Cremación, ataúd cerrado. Casi dejo caer mi teléfono. Nunca hubo un accidente automovilístico. Ni siquiera había tenido un auto mientras estaba en el extranjero. Algo en mí se rompió. Saqué todos los documentos que tenía, pasaporte, sellos, registros de alquiler, papeles de inmigración. Nunca había estado en un accidente. Nunca había desaparecido. Así que revisé la oficina de registros públicos en línea, y ahí estaba. Maya de Locua. Fecha de fallecimiento, 16 de julio. Causa, accidente de tráfico. Estado, fallecida. Certificado ID, ARC 9130027. Lo falsificaron. Me hicieron legalmente muerta. Miré fijamente la pantalla, congelada. Esto no era dolor. Esto no era negación. Esto era un encubrimiento. ¿Pero qué estaban ocultando que valía la pena enterrarme viva? Debería haber dejado de investigar. Pero una vez que te das cuenta de que tu propia familia te enterró viva, tienes que saber por qué. Encontré mi respuesta en un lugar que no había mirado en años. El Instagram de Elena había vuelto a ser público y ahí estaba. Un resplandeciente carrusel de imágenes. Rosas blancas, fuentes de champán, un diamante del tamaño de un pequeño planeta, la boda de Elena. Todos estaban allí. La tía Rachel sonriendo como si no me hubiera colgado. Mis primos, brindando con copas. Incluso el tío abuelo Teo que vivía en otro país y nunca aparecía para nada, pero no yo. Ni una mención. Ni una foto. Ni siquiera un deseo de ojalá Maya pudiera haber estado aquí en el pie de foto. Me había ido. Borrada como si nunca hubiera existido hasta que miré más de cerca. En una de las fotos, tomada en la recepción, había un discurso en progreso. Un brindis. Su marido estaba de pie sonriendo y junto a él, mi padre, sosteniendo una copa de vino, hablando en un micrófono, sonriendo, bajo el título, a la única hija que siempre nos enorgulleció. Y ahí estaba, el cambio, no solo olvidada, reemplazada. Curiosa, busqué en el registro de negocios familiares. Unos pocos clics y mi sangre se heló. El fondo fiduciario que mis abuelos me habían dejado para la universidad, dinero inicial, todo fue transferido a Elena 6 meses después de mi muerte. Legalmente, silenciosamente, ella no me lloró. Se benefició de mí. Miré fijamente su cara sonriente, vestido blanco brillando al sol, y me di cuenta. Mi hermana no solo me reemplazó, me borró. Ya era suficiente. Si me querían muerta, estaban a punto de ver lo viva que realmente estaba. A la mañana siguiente, entré en un bufete de abogados con una pila de documentos y fuego en el pecho, sellos de pasaporte, contratos de trabajo, declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento, registros de vuelo, pruebas. Inquebrantables. Imperdonables. El joven abogado al otro lado del escritorio parecía atónito. ¿Estás impugnando tu propia muerte? Deslicé el certificado falso a través de la mesa. No estoy muerta, pero planeo atormentarlos. Él parpadeó, asintió lentamente. Entonces comenzaremos con una denuncia por fraude y una moción para revocar la declaración de muerte. Llevará tiempo, pero legalmente, no tengo tiempo, interrumpí. Porque, aparentemente, tengo un memorial este domingo. Él levantó la mirada. No me inmutó. Más temprano ese día, llegó un mensaje de un número desconocido, solo una línea. Están celebrando un memorial para ti el próximo domingo en St. Albans. Sin nombre. Sin explicación. Pero conocía la iglesia. Conocía la dirección. Era real. Y también lo era mi plan. Me quedé en la ventana de mi apartamento esa noche. Las luces de la ciudad. Brillando debajo de mí como chispas esperando gasolina. Me vistieron con mentiras, me enterraron en silencio, fingieron que nunca existí. Pero ahora. Ahora tenía un escenario. Déjalos que lloren. Déjalos que lloren. Déjalos que actúen.
Y cuando se levante el telón, démosles un funeral para recordar. St. Albans nunca había parecido tan llena. Los autos se alineaban en la calle como un desfile de dolor. Las pesadas puertas de la iglesia permanecían abiertas el tiempo suficiente para dejar entrar a los dolientes vestidos de negro. Llorando, susurrando, abrazándose como si la tragedia los hubiera tocado personalmente, observé desde el otro lado de la calle. Abrigo negro, gafas de sol. Todavía invisible. Era surrealista, como ver una obra sobre un personaje que se parecía a mí, sonaba como yo, pero no era yo en absoluto. Dentro, la actuación había comenzado. El órgano tocaba algo lento y trágico. Las velas parpadeaban debajo de mi foto, la misma que usaron en el obituario falso. Recordé el día en que fue tomada. Estaba sonriendo de verdad. En aquel entonces, mi padre estaba en el púlpito, rostro solemne, voz lo suficientemente alta para que se escuchara. Estaba perturbada. Pero la amábamos. Perdió su camino. Y aunque no pudimos alcanzarla, nunca dejamos de rezar para que volviera a nosotros. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose las lágrimas con pañuelos de encaje como si hubiera practicado durante semanas. Sus sollozos eran delicados. Perfectos. Y Elena, ella se paró a continuación, perlas agarradas como si estuvieran impidiendo que su corazón se desmoronara. Mi hermana, Maya, era complicada, pero era mía. Ojalá hubiera podido despedirme. Una mentira envuelta en una lágrima atada con un lazo. Me acerqué más a las puertas, lo suficiente para escucharlo. El sacerdote levantó sus manos solemnemente. Que descanse en paz. Exhalé lentamente. Todavía no. El espectáculo aún continuaba, pero el personaje principal no había llegado. Permanezcamos de pie por un momento de silencio. La voz del sacerdote resonó por la iglesia como una llamada final del telón. Todos se pusieron de pie. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, manos dobladas educadamente sobre corazones, y en esa pausa sin aliento empujé para abrir las puertas. El sonido fue agudo, deliberado. Dos pesadas puertas de roble gimiendo abiertas como una tumba partiéndose por la mitad. La luz fría de afuera se derramó en la iglesia, derramándose por el pasillo como un reflector y entré en ella, lenta y deliberadamente. Cada golpe de tacón en el suelo de mármol resonaba como un disparo. Clic. 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 El silencio se abrió. Jadeos. Algunas personas se volvieron. Luego más. Los susurros florecieron como un incendio forestal. ¿Es esa? No puede ser. La voz de un niño perforó la tensión. ¿Mamá? ¿No es ella? Me quité las gafas de sol. Los ojos se encontraron con los míos. Abiertos. Incrédulos. Aterrorizados. El rostro de mi madre se puso pálido. Sus labios temblaron. Luego se desmoronó. Un duro desmayo teatral. Su cuerpo cayó como si lo hubiera ensayado. La boca de mi padre quedó abierta, la copa de vino deslizándose de sus dedos. Se hizo añicos contra el banco. Elena. Elena me miró a los ojos y se quedó helada. Su mandíbula se tensó, su collar de perlas retorciéndose en su agarre. Una copa de champán medio llena se cayó de su mano y salpicó sus perfectos zapatos blancos. El sacerdote, atónito, dio un paso atrás. Seguí caminando. Todos los ojos en el edificio siguieron mis pasos como si no estuvieran seguros de si estaban viendo un fantasma o un ajuste de cuentas, y tal vez era ambos. No dije una palabra. No lo necesitaba. Mi presencia era el trueno después de la mentira. La consecuencia que rezaban para que nunca llegara. Cuando llegué al frente del pasillo, la sala contenía la respiración. Me giré, los enfrenté a todos y sonreí. Que comience la verdad. Me paré al frente de la iglesia bajo mi propio retrato. La misma foto que usaron para elogiarme, para enterrarme. Me volví para enfrentar a la multitud, docenas de ojos mirándome como si hubiera resucitado de la tumba. Bien. Déjalos mirar. Aclaré mi garganta una vez y hablé en el silencio. Escuché que morí, pero estoy aquí para corregir la historia. Una onda recorrió la sala. Nadie se movió. Algunos tenían teléfonos en sus manos pero olvidaron parpadear y mucho menos grabar. No hubo accidente. Ningún trágico accidente automovilístico en el extranjero. Ningún ataúd cerrado porque el cuerpo fuera irreconocible. Saqué una carpeta de mi abrigo, gruesa, sellada, con marcas gubernamentales y fechas internacionales. Estos son los sellos de mi pasaporte. Mis registros de empleo, declaraciones de impuestos, contratos de apartamento. He estado viva. He estado trabajando. He estado sobreviviendo. Lo único que perdí fue a ellos. Me volví hacia mis padres. Le dijeron al mundo que morí, falsificaron los documentos, presentaron un certificado, y cuando me fui legalmente, volví mis ojos hacia Elena, que estaba congelada, con los dedos apretados alrededor de sus perlas. Transfirieron todo a ella. Mi fondo fiduciario. Mi herencia. Mi vida. Elena abrió la boca. Intentó hablar. No la dejé. No lo hagas. Disfruta la casa que compraste con mi dinero.
Un murmullo se elevó como un trueno. Detrás de mí, alguien susurró, ¿tiene pruebas? Otro jadeo. Y luego un teléfono se levantó. Punto rojo parpadeando. Alguien estaba filmando. Bien. Que el mundo vea este funeral por lo que realmente era. No una despedida. Un encubrimiento. No perdieron a una hija, dije, mirando fijamente a mi padre. La desecharon. Y ahora pueden verla regresar caminando. Las mentiras eran cenizas, y yo acababa de encender el fósforo. Me volví una última vez. El rostro de mi padre estaba pálido. Mi madre todavía temblando en su asiento. Elena, hueca, derrotada. Ya no hay perlas que agarrar. Me enterraron para protegerse a sí mismos, dije con calma. Pero volví para atormentarlos con la verdad. Ya no más gritos. Ya no más mentiras. Solo silencio. Pesado. Final. Mientras salía, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Qué apropiado. Una campana funeral. Pero esta vez, no para mí. Montaje. Entregué los documentos a mi abogado. Firmé la página final. Vi cómo el certificado de defunción se rasgaba por la mitad. Mi resurrección legal era oficial. Se abrió una investigación sobre fraude, falsa declaración y malversación. Que intenten mentir ahora. Voz en off, firme y tranquila. A veces, tienes que morir en su mundo, para renacer en el tuyo propio. Y esta vez no volvía por perdón, volvía por libertad.